noches, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Vamos a comenzar de otra manera, Pasión Vamos a comenzar de otra manera. Porque hoy es jueves y tenemos ganas de comenzar así. Falta poco para el fin de semana, comencemos así. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien usted? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Lo vi que estaba comiendo algo riquísimo. Sí, riquísimo, la verdad. Muy, muy rico, lo felicito. No. ¿Qué son? Unas tartitas de coco. dulce de leche y coco. ¿No le convidó? No de coco, no. ¿No le convidó? Tiene su bolsa y ahí. Ah, bien. No hizo por convidar tampoco. Ah, bueno. Bueno. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches. Estamos ya en Pasión Chacarera por Radio Centro 90.5. Mi nombre es Claudio Nicolás Aragón y el señor que escuchaban de fondo, el pastelero Martín González. Bienvenidos a este programa número 645 de Pasión Chacarera. Un programa que ojalá que salga todo bien, que la comunicación no nos falle y demás, porque está para hacer un lindo programa de este día jueves, ya 25 de junio del año 2019, y todos aquellos memorables recuerdos que tiene un 25 de junio para Argentina, porque por ejemplo un día como hoy Argentina se consagraba campeón del mundo, y por ello vamos a estar hablando en minutos nada más con el señor Leopoldo Jacinto Luque, campeón mundial con Argentina en el mundial que fue organizado en nuestro país en el año 1978, así que vamos a estar hablando en minutos nada más con el señor Leopoldo Jacinto Luque. Y en la continuidad del programa también hay mucha información y de último momento, porque en el transcurso de la mañana se ha llevado a cabo ya una reunión importante entre médicos deportólogos que tiene tanto la primera división como el ascenso argentino, y por ello vamos a hablar también hoy con el médico deportólogo Walter Quinteros. ¿Es así, Martín? Es así, Claudio. Walter Quintero, uno de los médicos que integra este comité. Este médico, Walter Quinteros, es médico del Club Almirante Brown de la provincia de Buenos Aires, que se ha reunido con árbitros y han presentado un protocolo en lo que es la Asociación del Fútbol Argentino. Enseguida, más tarde vamos a estar hablando con él. Muy bien. Bueno, jornada del día jueves 25 de junio del año 2020, jornada que nos acompaña una vez más en la puesta de aire y selección musical, el señor Carlos Rojo, él es DJ Cero. ¿Y qué se recuerda? Un día como hoy, 25 de junio, y nos vamos a ir allá al año 1972. Debutó en primera división Ricardo Bocchini. ¿Le suena, Martín? El Bocha. Exactamente. Su equipo, Independiente, cayó derrotado en el Monumental a mano de River por 1-0 con un tanto de Juan José López. Tras su carrera profesional, la realizaría a toda su carrera profesional en el rojo, convirtiéndose en el jugador que más partidos disputó en un mismo equipo, con 634 partidos. Ya para ciertas cosas está despierto, ¿vio? Se despertó. Parece. Bueno, en el año 1978 la selección argentina se consagraba campeona del mundo por primera vez al derrotar a Holanda por 3-1 en la final disputada en la cancha de River. Mario Alberto Kempes terminó como goleador del certamen, hizo 2 goles, y Daniel Bertoni marcaron para el equipo de César Luis Menotti, mientras que Naninga había igualado para los europeos. En los 90 minutos reglamentarios terminaron con empate 1-1 y la historia se definió en el tiempo suplementario. En aquella histórica noche en el Monumental, Argentina formó con el Pato Fillol, Holguín, Galván, Daniel Pasarela, que era el capitán de este seleccionado, Tarantini, Ardiles, que luego fue reemplazado por La Rosa, el Tolo, Américo, Rubén Gallego, Kempes, Daniel Bertoni, Leopoldo Jacinto Luque, nuestro entrevistado del día de hoy, y Ortiz, que después lo sustituyó René Houseman. También un día como hoy del año 1986, Argentina se clasificaba a la final del Mundial de México, luego de superar en el partido por 2-0 a Bélgica, con sendo goles y de la figura del campeonato, Diego Armando Maradona. Ambos en el segundo tiempo, el conjunto de Carlos Salvador Vilardo enfrentaría en el encuentro definitorio a la poderosa Alemania, dirigida por Franz Beckenbauer. Sería triunfo nacional, ¿por cuánto? ¿Usted se acuerda? No me acuerdo, 3-2 creo. 3-2. 3-2. Muy bien, anda muy bien de memoria, ¿eh?
Un día como hoy también, ¿qué sucedía? Así es, Claudio, un día como hoy, pero de 1994, último partido de Diego Armando Maradona en la selección argentina. Fue en un triunfo 2-1 ante Nigeria en la... ¿cómo podríamos decir? En la ronda inicial de lo que fue el Mundial de Estados Unidos. Los goles lo hizo Claudio el Pájaro Canigia, uno de ellos el número 1500 de la historia de la Copa del Mundo. Bueno, y ese partido también tiene algo que ha marcado un poco también el antes y el después de Diego Armando Maradona, porque tras una actuación descollante, el 10 fue retirado del campo de juego por una enfermera y 2 días después se confirmaría lo peor. Su control antidoping dio positivo. En ese momento se terminaron las ilusiones argentinas. El combinado nacional quedaría eliminado en octavos de final a manos de Rumania, perdiendo por 3-2. Un día como hoy, pero de 1995, se produjo un apasionante cierre del campeonato de la Argentina, en el que finalmente San Lorenzo de Almagro se quedó con el torneo clausura al derrotar a Rosario Central por 1-0 con un recordado gol de cabeza del gallego Esteban González. El Ciclón del Bambino Veira conducía en ese momento, se consagró gracias a la ayuda de Independiente, que venció por ese entonces al líder Gimnasia de La Plata por 1-0 allí en el Bosque. Muy bien, y por último, en 2014 la selección argentina logró su tercer triunfo consecutivo en el Mundial de Brasil. En el estadio de Beira Río de Porto Alegre, el conjunto de Alejandro Sabella derrotaba a Nigeria por 3-2, con 2 goles de Lionel Messi, 1 de tiro libre y el restante de Marcos Rojo, en ese recordado 3-2 frente a Nigeria. Bueno, como siempre, partidos sufridos ante los nigerianos. Así que esto sucedía un 25 de junio, obvio, de diferentes años. Han pasado ya 12 minutos de la hora 20 en todo el país. Vamos buscando la pausa musical, ustedes no se vayan, ya volvemos. Ahí donde usted la ve, con un trago en sus manos, diciéndole a sus amigas que no es feliz a mi lado, aparenta estar alegre, pero está fingiendo. Por fuera se ve contenta, pero por dentro se está muriendo. Que no puede estar sin mí, porque yo soy especial, sé que a nadie va a encontrar. A que vuelve, apuesto a que vuelve, seguro que vuelve, te lo puedo yo jurar. Que no puede estar sin mí, porque yo soy especial, sé que a nadie va a encontrar. A que vuelve, y apuesto a que vuelve, te aseguro que vuelve, pues no puede estar sin mí. Detrás de mi boquita, detrás de mis ojitos y de los manchazo que doy. A que vuelve, en busca de este fuego que le quema por dentro, no importa lo que diga. A que vuelve, por mi madre que vuelve. Oh. Verás. Algún día volverás para la que baile húngaro. Que no puede estar sin mí, porque yo soy especial, sé que a nadie va a encontrar. A que vuelve, apuesto a que vuelve, seguro que vuelve, te lo puedo yo jurar. Detrás de esta boquita, detrás de estos ojitos y de los manchas ojos. A que vuelve, a que vuelve, a que vuelve.
me sale este tema, a ver si te acordás. Tal vez casualidad, algo del más allá, pero ahora estás conmigo. Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino. Porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino. Por quien ahora yo vivo, por quien ahora respiro. Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro. Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso. Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, te siento tan feliz, porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo, por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo, porque vale la pena darte amor, aunque te encuentres lejos, no le temas a nada, porque aquí estoy yo. Exactamente 18 minutos de la hora 20 en todo el país. Muy bien, dentro de las efemérides deportivas que habíamos estado anunciando, decíamos que dentro de ese equipo 11 inicial que jugó la final frente a Holanda en el Mundial 1978 y que se consagró campeón, dentro de esa formación estaba el señor Leopoldo Jacinto Luque, a quien vamos a recibir en Catamarca, en Radio Centro, con Pasión Chacarera. Claudio Aragón, Martín González los saludan. ¿Cómo le va? Bienvenidos y feliz aniversario nuevamente. Bueno, un saludo a todos ustedes y a todos los oyentes. En todas sus órdenes podemos hablar lo que usted quiera. La verdad que es un gusto, un placer poder hablar con un campeón del mundo. Es un gusto que nos podemos dar desde Radio Centro. Y bueno, y rememorar, recordar aquel quizás año en lo deportivo muy bueno para Argentina, porque somos conscientes también de la época que ha pasado en ese tiempo Argentina. Y recordar quizás este mundial que ha marcado solamente un antes y un después en la vida, como es la vida de un futbolista. Hoy, 42 años después, quizás siguen siendo esas mismas sensaciones cuando llega un 25 de junio y se recuerda ese momento de levantar la Copa del Mundo, nada más y nada menos. Sí, porque hay grupos de jugadores y grupos de jugadores. Este grupo de jugadores, éramos 5 de arriba y después había 3 o 4 de Córdoba, de otro equipo. Jugadores que nos habían contratado y nos tenían en nuestro respectivo equipo porque nos llevaban para salir campeón, nos llevaban para ganar, nos llevaban porque ellos necesitaban andar en un equipo y bueno, y al jugar bien en tu equipo, el técnico se fijó en nosotros y no se fijó solamente en la camiseta que usaba, se fijó en nosotros, cada uno de nosotros, en dónde le hacía falta y en dónde le servían los jugadores, como ser, en mi caso yo le pregunté, ¿por qué yo 5 delanteros de su equipo? Porque tiene 2 o 3 cosas que usted hace muy, pero muy bien para mi táctica y estrategia. Y me dijo la broma, no es Johan Cruyff, que tiene 15, 20, o sea, digo, no es para tanto, pero tenía lo justo y necesario que él necesitaba para desplegar el fútbol que él siente que es el fútbol bien jugado, el fútbol
con jugadores de cierta calidad, que le peguen bien a la pelota, sobre todo, y sacrificado. Y todo eso teníamos nosotros, que estábamos concentrados, que nos concentraron, a nosotros nos concentraron 3 meses para jugar un mes, y creo que así tiene que ser, para poder llegar con muchas posibilidades de ganar partido, porque en esto tenés que ganar sí o sí, porque si perdiste uno, peligra de que clasifiques o no. Creo que todas estas características que ha brindado, no solamente en lo personal de usted, sino de casi de todo el equipo, lo han reflejado en ese mundial, y sobre todo, no por algo usted tiene 22 goles en 45 partidos disputados con la selección argentina, y fue el segundo goleador en el mundial y cuarto en la tabla general con 4 goles, uno a Hungría, otro a Francia, 2 a Perú. De esos 4 goles, a nivel personal, hoy en día, ¿cuál destacaría como el mejor de ese mundial? ¿O el más importante? Yo, digamos, el más bonito que dije a Francia y que sirvió para pasar a otra ronda, pero el que más alegría me dio, que me quería abrazar con el estadio, cuando pasó la cabeza al medio y yo me quedé de cabeza y hago el cuarto gol, que era el que necesitábamos para clasificar a la final, y me levanté, salí corriendo y me quedé a abrazar con todo el mundo, porque nos costó tanto que merecíamos clasificar para la final. Y bueno, y se dio, y ahí dijimos todos, ahora estamos en la final. Y hay que jugarla. ¿Quién te dice que metemos un batacazo? Y como teníamos todo fe, y estábamos todos muy, pero muy bien físicamente, muy cuidaditos, nosotros no estábamos concentrados y era todo, las bromas me los cuento, y los cuentos lo chistoso y las cosas tenían su lugar, pero nosotros estuvimos concentrados tanto tiempo para poder ser campeón del mundo, porque si no, hay veces que si uno no ganás, no puedes ganar jugando bien al fútbol, y puedes ganar partidos corriendo y ganarle al rival corriendo, o le hacías un gol y se terminó, porque el fútbol es así. Y bueno, nosotros jugamos un partido muy mal, pero muy malo con Brasil, y me atrevo a decir que merecíamos perder, porque lo que atajó el Pato Aguilera, que yo lo cargo hoy en día, trabajo con ellos, trabajamos en River juntos. River, sí. Yo lo cargo, le dije, no estaba para atajar, Pato, si yo soy arquero, estoy para atajar. Y se enoja. Sí, pero dice la pata. Pero tenemos una relación, pero yo digo que ese grupo tiene una relación de hermano, porque todos se preocupaban por todo, todos se preocupaban por qué te pasa, todos se preocupaban, estar tranquilo que no va a pasar todo, estar tranquilo, todo. Éramos un grupo, que más que un grupo de fútbol, parecía un grupo de hermanos. Nos defendíamos mutuamente, nos alentábamos mutuamente, nadie causó un solo problema. Y fíjate, defensores, la línea de 4 jugó con el Pato Frío, y la línea de 4 jugaron todo el mundial. Y en el campo hubo un cambio de la cosa por Abril, porque Abril se mandó,
Después jugaba Kempe, jugaba Valencia y Kempe juntos. Por ahí jugaba un evento Oviedo en lugar de Nueva Relaciones porque andaba con una molestia en los gemelos, pero nadie se quejó, nadie dijo nada, nadie creó conflicto en el grupo, en el plantel, y yo creo que también tiene mucho que ver eso. Y yo creo que es destacable todo lo que usted nos comenta ahora, porque eso sin duda que se ha reflejado, esa unión, esa amistad, esa hermandad que ha mantenido el grupo y que seguramente fue eso lo que los llevó al objetivo principal que todos tenían en mente desde el minuto cero, desde que comenzó el Mundial, porque eso de apoyarse, de alentarse mutuamente, constantemente, de dejar todo por la camiseta, porque usted en el partido de Francia, si me puede corregir si estoy equivocado, se luxa el codo, sale, vuelve a ingresar, y además en el medio del Mundial, digamos, también un momento trágico que estaba marcado su vida, sin embargo ha podido salir adelante y eso habla a las claras el compañerismo y sobre todo la concentración que tenía el equipo. Sí, por eso que por ahí uno, digamos, yo no me peleo con nadie, le contesto mal a nadie, no, yo no discuto, pero hay cosas que por ahí algunos dicen y son estupideces tan grandes como hacer que nosotros compramos el partido con Perú. A mí nadie me dijo que me tire al área, que me tire en el área para un penal, a mí nadie me dijo atacarlo y enfrentarlo a aquel, que aquel lo hemos lo hemos comprado, va para atrás. No, le ganamos porque éramos mejor equipo, porque veníamos en ganador y porque teníamos la gran oportunidad de jugar la final. Porque cuando dos equipos van a la final, yo no sé quién era el favorito. Para los argentinos, Argentina, pero para Holanda y Europa entera, seguro que era Holanda el favorito. De todas maneras, nosotros nos preparamos para hacer realmente lograr el objetivo que era salir campeones del mundo. Sí, y otra cosa que sucedía era que éramos todos, hoy nos juntamos con hicimos desde su casa, amigo de Florida que está viviendo allá en gente, Inglaterra, Alvile, bueno, Tarantini, La Rosa, Danielito Valencia, y yo y otros más. Y todos los meses vamos a juntarnos de esa manera, comunicándonos de esa manera para charlar y seguir en el vínculo, porque cada vez que nos juntamos una vez por año, generalmente para fin de año o para Navidad, para cerca de fin de año y cerca de Navidad, y la pasamos mucho, ¿no? porque hay un respeto bárbaro, porque yo creo que lo que hicimos no fue ganar una guerra y nos apoderamos de algo. No, eran partidos de fútbol donde
la parada dice, habrá que jugar. Y bueno, lo jugamos con el gente apretado, a veces nos pegaban de más, a veces pegábamos nosotros de más, Sí. a veces era pegar y pegar, cosa que a Menotti no le gustaba eso porque podía de jugar y empezaban a las patadas. El flaco Menotti un capo con su cuerpo técnico, un adelantado, que sabía lo que quería y con el plantel que armó, ya lo pinta el cuerpo entero a Menotti, que trajo 4 jugadores de Talleres de Córdoba que en esa época jugaban el torneo nacional. De los 4 fue Oviedo, Galván, Valencia y el dije Valey, ¿no? Sí, Valey, Sí. Oviedo, Galván, bueno, eran 4. Y ese muchacho jugaba en el Talleres de Córdoba. Jugaba en el Talleres de Córdoba. No eran figura ni de River. De River llegó 5, pero porque tenía no 5, tenía 10 para llevar de River. Porque River siempre tuvo muy buenos jugadores, y a donde había bueno en otro lado, supongamos en defensa, nosotros teníamos a Pasarela y a Luisito Galván. Luisito Galván y Pasarela salieron uno de los mejores centrales del Mundial. Y todas esas cosas son cosas que basadas en un técnico cuando tiene las cosas clarificadas. El día vienen, llegan ahora, llegan esta noche y juegan mañana. Llegan esta noche de un viaje, descansan, no sé si se podrá descansar, descansan y mañana a la noche juegan las eliminatorias. Las eliminatorias pasadas necesitan una casualidad. Pero la organización y el proyecto que Menotti presentó en AFA, no podían ser jugadores, había 60 jugadores que no podían ser transferidos porque en cualquier momento podían estar en selección y estaban buscando y armando la selección. No jugamos partidos contra equipos que no te existían, porque que me perdonen, pero en la realidad no jugábamos contra Costa Rica, contra El Salvador, contra Honduras, porque eran equipos que no te exigían y que vos no ensayaba bien como corresponde, porque más te exigen, más atención tenés que poner. Nosotros jugamos con Alemania, con las 2 Alemanias, con Italia, Inglaterra, Polonia, jugamos con grandes potencias mundiales, ¿no? Gigante mundial. Jugamos contra, supongamos, con Uruguay, que eran duros. Jugábamos con equipos que nos exigían. Y como sé, en la serie internacional que hicimos
el año anterior al Mundial, en el 77. Creo que perdimos un solo partido, que fue Alemania, que nos pegó un baile bárbaro. El Alemania, que había salido campeón en el 77. Perdón, antes del 78, que salió campeón, que le ganó la final a Holanda, y contra eso jugamos, perdimos 3-1, nos pegaron un bailoteo terrible, pero nos sirvió para enfrentarnos con esos equipos, para pensar que eran duros, aparte a mis hijos y lo que sea, lo toman con mucha seriedad. Eso a nosotros nos sirvió pero muchísimo para dar experiencia, para saber que se puede, que no son imposibles, y sinceramente, en mi caso personal, yo durante el tiempo que estuve en la dirección, tanto la Bruna como a mí me hicieron sentir como el mejor centro delantero me voy a decir de Argentina, el mejor centro delantero de Sudamérica. Y me hicieron sentir como que podía jugar en cualquier equipo de Europa. A mí me quiso el Barcelona, pero no me vendieron porque como yo jugué también en el Mundial, y si me vendían era una, digamos, vivo de comprador y no vendedor, y el cliente dijo, si te vendo vos me matan, si fuiste el mejor 9 de la selección, bla, 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 pero a veces me iba a ganar plata, porque yo elegía ir a Barcelona porque me hacían un contrato por 3 años, pero por muchísima plata, que yo dejaba el fútbol y me dedicaba a pasear, y no me vendió porque yo había pasado a ser, junto con el Beto Alonso, con Pasarela, con el Paco Filiol, había pasado a ser las estrellitas, éramos la estrellita de y por eso que no me vendieron. Pero yo con la carrera que hice en River, yo ahora tengo 71 años, y el otro de mayo cumplí 70. Y estoy trabajando en River como jugador de talento, la zona Cuyo, San Juan y Mendoza, y tengo contrato, me pagan muy bien, me gusta lo que hago, trabajo con el profesor que se llama Grossi. Grossi es el director y Brizuela es su director. Ahora en este momento que estamos con esta cuarentena, que no podemos salir ni nada, nos dan clase profesores por la computadora, de manera virtual, porque tenés que estar, los captadores de talento, que los que están en Oscar Chicos, tienen que estar bien escafiladitos para no equivocarse. Cuando ves uno que juega más o menos bien, tenés que, lo primero que tenés que buscar es saber qué falla, no las cosas lindas que hace. Las cosas lindas que hace las hace, ya está. Ahora hay que ver en qué falla. Hay algunos que por ahí la falla es, no le pega bien a la pelota, Gameta bien, pero no le pega bien a la pelota y se equivocan los pases. Hay que trabajarlo en eso, bueno, y pasamos un informe y hay un montón de jugadores que sinceramente cuando pasen unos 3 o 4 años van a estar jugando en primera, porque recién tienen
15, 16, son unos monstruos. Y bueno, y yo sigo en el fútbol, soy un privilegiado, me gusta lo que hago, y entonces no puedo pedir más a esta vida que mi mamá y mi papá me dieron, ¿no? Luque, ¿cuál fue la sensación primero cuando terminó el partido empatado 1-1, el tiempo reglamentario y cómo fue el pitazo final? No te escuché bien. Le preguntaba con respecto al último partido de la selección argentina, A la final. al partido de la final, ¿cuál fue la sensación primero cuando terminó el partido 1-1 y el tiempo reglamentario? Y cuando llegó el pitazo final, ¿qué sensación le dejó a usted? Nosotros, la sensación nuestra que en el 15-15 lo goleábamos. ¿Sabés por qué? Uh-huh. Porque nosotros estábamos físicamente mucho mejor que ellos. Ellos en el partido, empezó el partido y ganaron 2 o 3 goles, mejor dicho, el Pato Figueroa atajó 2 o 3 impresionante. Fue la figura de y sin embargo nosotros en una jugada y rector y Mario hizo un gol y nos empataron sobre la hoja, nos empataron con entonces bajó una falla nuestra y en el alargue solo estábamos exactamente pasó que no había medio, faltaba poco y Ahí se Bueno, nos cortó las comunicaciones. Se nos cortó la comunicación. Se nos cortó la comunicación. Sí, se venía complicando, Claudio, sí, se venía hace rato complicando un poco. la comunicación. Pero bueno, escucharlo a este campeón con la selección argentina, como lo es Leopoldo Jacinto Luque, nos quedó esa sensación de volver a ese partido, a ese mundial, a ese campeonato que logra la selección argentina en este Mundial 78 y obviamente con todo lo que estaba sucediendo en ese momento en el país y que Argentina, esta selección le daba esta alegría a la gente, a los hinchas de la selección y consagrándose campeón de este Mundial 1978. Vamos a ver si podemos comunicarnos nuevamente. Se venía complicando de hace rato la comunicación telefónica, pero bueno, vamos a tratar de comunicarnos de nuevo. Vamos a ver qué dice la línea. Claudio, Bueno, al parecer, complica, ¿no? Sí, al parecer se le quedó sin batería el teléfono porque lo intentamos comunicar de nuevo y da apagado. Hay que recordar que bueno, se complicaba un poco la comunicación porque él actualmente, si bien es nacido en Santa Fe, actualmente vive en Mendoza, donde nos decía que es captador de talentos para River Plate, en la región Cuyo. Pero bueno, algo por lo menos pudimos hablar de lo que fue esas sensaciones del Mundial y por allí poner en claro también, o digamos sacar esos fantasmas de que por allí un partido estuvo arreglado, de que el Mundial estuvo así y demás. Pero bueno, algo pudimos hablar allí con Leopoldo Jacinto Luque en el día de la fecha, cuando se cumplen 42 años de la primera Copa del Mundo que lograba Argentina, en este caso en condición de local, en el Mundial 1978 que organizó nuestro país. Claudio, aquí nos deja el saludo Oscar Barrera, felicitaciones muchachos, linda nota. Daniel Moya también nos deja el saludo en la transmisión en Facebook. Bueno, vamos buscando una pequeña pausa musical y tras ella vamos a hablar con el médico deportólogo Walter Quinteros. Ya volvemos.
Cuando se apaga el amor, el corazón se queda en llamas. Cuando se acaba, se acabó. No hay refugio en las palabras. Es una herida que no sana. Esperé, llegué a sentir que me moría. Esperé, como la luna espera el día. Lo intenté, pero continuó la vida. Esperé, pero el tiempo cerró la herida. ¡Hala! ¡Dame que va! Cuando te encuentras el amor, olvidas todo lo vivido. Ya no te detiene el temor. De pronto nada está perdido. Aunque no tenga sentido. Te esperé, llegué a sentir que me moría. Te esperé, como la luna espera el día. Lo intenté, pero continuó la vida. Te esperé, pero el tiempo cerró la herida. Te esperé. La, 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 la. Dale que va. 3 noches han pasado y yo lo mismo. Es mi castigo por herir tus sentimientos. Con las lágrimas en mi alma no he podido. No sé si volverás y muero. En nuestra habitación oigo tus pasos. Solo 3 noches y ya parece un siglo. Cobarde fui lo sé al causar tu llanto. Y hoy sé que soy feliz solo contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba. Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste de que te hiciera daño y de perdonarme. Y solo viste el fin. Si pudieras... Exactamente 10 minutos aguardamos ya para el final de este programa número 645 de Pasión Chacarera, y lo decíamos, lo anticipamos, que vamos a estar hablando con el doctor Walter Quinteros, el médico deportólogo de Almirante Brown y además de los árbitros, a quien le damos la bienvenida a Catamarca, Radio Centro. Claudio Aragón, Martín González, los saludan. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas noches también. La verdad que es un placer poder hablar con ustedes, así que a disposición. El gusto es nuestro, doctor, y sobre todo hablar sobre su profesión o lo que pueda llegar a incidir su profesión de aquí a futuro, teniendo en cuenta la pandemia que vive el país, sobre todo el área del AMBA en Buenos Aires, teniendo en cuenta varios clubes que aglomera ese ámbito metropolitano, y hablar obviamente de lo que podría ser el futuro protocolo. Usted es uno de los integrantes de esta junta médica, le voy a poner el título yo, para poder armar el protocolo que a futuro va a ser utilizado en la Argentina para las prácticas de los entrenamientos. Esto se dio en el transcurso de la mañana, ¿es así?
Tal cual como usted dice, 11:30 arrancó la conferencia, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dándonos un poco el inicio de la actividad, agradecido porque este grupo de médicos se va a ocupar de terminar de esbozar ese protocolo, en donde lo que se especifican básicamente son las técnicas, las tácticas y las estrategias que habrá que tener en cuenta para evitar de alguna manera un rebrote o un contagio. Pero siempre teniendo en cuenta la decisión nacional, del gobierno nacional, de cuándo podremos de alguna manera empezar con la actividad futbolística. Así que a partir de eso el doctor Villani, que es el que encabeza el grupo, estableció un protocolo y cada uno de los integrantes de los diferentes equipos fuimos exponiendo desde la problemática de cada división qué cosas podíamos compartir o qué cosas podíamos agregar para que ese protocolo termine de la mejor manera posible. Así que en lo que me compete a mí, que es la divisional B, nosotros tenemos jugadores que pueden llegar hasta el estadio muchas veces a través de medios de transporte, o muchas veces para abaratar costos los muchachos utilizan el auto común de 2 o 3 jugadores para trasladarse. Entonces mi inquietud era que no tenemos esas cabinas sanitizantes como a veces vemos en la televisión. Por lo tanto, yo consideraba muy importante que el jugador cuando llegue al entrenamiento deje su ropa, con la que se llegó hasta el club, ponerla en una bolsita, desinfectarla, ponerla en un locker y hacerse una ducha. De la manera de la ducha, como sabemos todos que el jabón, el agua y jabón neutralizan y matan el virus, por lo tanto, después adquirir ropa que le debe proveer el club, que está obviamente desinfectada, terminado el entrenamiento con esas pautas del protocolo de no entrenar mucho más de 6 jugadores por sesión o por sitio de entrenamiento, finalizado otra vez la recolección de la indumentaria deportiva, la cual debe ser higienizada para el día siguiente, otra vez volver a estar en óptima condición para evitar el contagio, porque sabemos positivamente que en realidad no tenemos un tratamiento eficiente para controlar al virus, y que solamente lo que hasta ahora ha demostrado ser eficiente es eso que ya como el aislamiento social, el tapaboca, tiene una mayor cantidad de tiempo vivo en superficies duras, pero también sabemos que la ropa puede ser un agente transmisor, así que esas fueron una de las pautas que yo di desde mi división. Doctor, lo escuchaba decir que el virus tiene un tiempo de vida, digamos, en lo que es en el aire. ¿Cuánto es el tiempo que tiene de vida el virus? Hay que recordar que este es un virus que tiene un tamaño molecular bastante grande. A diferencia de los virus respiratorios, como por ejemplo el sarampión o la gripe misma, que son virus respiratorios, ellos tenemos el inconveniente que cuando uno tose, cuando grita, cuando estornuda, esas gotitas que emitimos microscópicas se trasladan en el aire. En este caso, como decía antes, al tener una molécula un poco más grande, ese virus no llega mucho más allá del 1,5 metros y 2 metros. Por eso es que justamente pedimos esa distancia social como para evitar el contagio. Pero si yo estornudo, si toso, si me llevo la mano a la cara, a esa famosa T que está dada por la boca y por los ojos, yo me estoy contagiando a través de cualquiera de las estructuras, y ahí es donde por ahí estamos en disquisición. Básicamente en cuanto a los infectólogos, hablan de la durabilidad de ese tiempo en las prendas deportivas. Algunos hablan de varias horas, otros hasta 24 horas, por lo tanto lo que se aconseja es siempre, si uno tiene que dejar una prenda, dejarla dentro de lo posible al sol, porque es una forma de inactivarse, y además de ventilarlas para justamente tratar de evitar un poco ese contagio a través de esa prenda. Doctor, sumado a todo lo que usted nos comentaba recién del protocolo que va a tener que seguir cada jugador, ¿las instituciones además deberán sumar los testeos rápidos? En primera instancia, todo lo que tiene que ver con testeos, todavía desde lo personal no sé quién se va a hacer cargo de esa situación. Yo estimo que el Gobierno Nacional y la AFA serán los encargados de hacer eso, de la misma manera que los transportes.
Por ahí en divisiones como Primera A, cada jugador suele tener su vehículo como para poder ser trasladado, que sería lo ideal, es decir, que cada uno llegue al sitio de entrenamiento en su propio vehículo. Pero bueno, tal vez cuando eso no pueda ser posible, habrá que implementar un medio de transporte en donde con la distancia apropiada se puedan transportar, valga la redundancia, varios jugadores en el mismo medio. Así que todo lo que tiene que ver con costos de testeos rápidos o de testeos un poco más prolongados o de hisopado, todo eso todavía está en programa de conversación. Una de las pautas que planteaba alguno de los colegas era justamente esa, ¿no? ¿Quién se iba a hacer cargo de realizar el testeo? Si iba a ser el propio médico del equipo el que tenga la necesidad de realizarlo, o iba a haber personal idóneo que viniese del exterior para tomar las muestras correspondientes, ya sea de sangre o del hisopado. Teniendo en cuenta, usted habla de quién se hace cargo profesionalmente de los testeos, porque la otra parte, y quizás allí habrá que hablarlo de una mejor manera, la parte económica, porque los testeos tampoco creo que van a poder ser gratis, y que asuma por allí los costos de las instituciones, no sé de cuánto estaremos hablando, pero en medio de que las instituciones quizás no reciben el ingreso suficiente de dinero, teniendo en cuenta de que quizás no lo están generando, gastar en testeos por allí podría poner en entrevista, digamos, a los dirigentes. Sin duda, pero bueno, nosotros como médicos tenemos que pensar en la salud del paciente. Es decir, hoy justamente se había planteado entre otro grupo de colegas esa misma cuestión, y yo exponía y decía, nosotros no podemos pensar en lo económico, nosotros debemos pensar en la salud, porque si empezamos a pensar en lo económico, cada vez vamos a acotarnos más en el testeo, en la cantidad de testeos, en los insumos, en que tenemos que tener los elementos sanitizantes correspondientes. O sea, nuestra función, por ejemplo, Estados Unidos, en Nueva York, a los médicos que están en contacto directo con pacientes potencialmente contagiados, le hacen 2 controles por semana. Entonces, eso es lo que yo digo, que nosotros debemos pensar desde el punto de vista médico lo que mejor sea desde el punto de vista de la salud del paciente, del jugador, del cuerpo técnico, de los utileros, de todos aquellos que formaríamos parte de ese grupo, que debe ser bastante acotado, reducido, como para que no haya la posibilidad o la más mínima posibilidad de contagio. Hablamos también del tema de las burbujas, ¿no? Le llamamos burbujas al grupo íntimo que uno tiene en relación. Por lo tanto, ese jugador cuando regresa a su medio, de alguna manera está compartiendo otra burbuja, y entonces hay que trabajar muy fehacientemente con la educación y con hacer comprender que algunas de las cosas que hacíamos antes de esta situación de pandemia ya no las podremos usar, como por ejemplo el tema del compartir el mate, que es una situación que todos los jugadores lo hacen muy frecuentemente y que todos lo hemos hecho en alguna medida. Entonces, el educar, el concientizar que estamos poniendo en riesgo la vida de nosotros y de nuestros seres queridos, eso también es muy importante a la hora de la información. Doctor, cuando hablaron con el presidente de AFA, a través de lo que ustedes han expuesto y los demás médicos, ¿cómo lo tomó él? Sin ninguna duda que muy bien, y él depositó la confianza en primera instancia en el doctor Villani, que es el cabeza de grupo, y en cada uno de nosotros, como para llegar, como decíamos antes, a un protocolo final en donde estén contemplados todos y cada uno de los requisitos, y que en la medida que somos varios para pensar, cada uno puede aportar desde el conocimiento de su propia división o desde el propio conocimiento que tenga, como para que ese protocolo sea el mejor posible. Así que al contrario, él nos alentó a que trabajemos al respecto, y absolutamente con toda la libertad del mundo como para poder plantear situaciones que queramos o que creamos convenientes. Doctor, usted como médico deportólogo que sigue la salud a diario de los jugadores, mi pregunta es obvia si yo le pregunto que seguramente la cuarentena ha incidido en los jugadores. Por eso mi pregunta va a ser, ¿cuánto puede haber incidido en los jugadores esta cuarentena y haber estado lejos de las prácticas individualmente
que ellos podrán haber llevado una a cabo personalizada. Bueno, quizás los de primera división tienen más lugar para entrenar, no así quizás lo del ascenso. ¿Cuánto puede incidir a futuro este parate en los jugadores? Es una muy buena pregunta, pero ¿sabés qué? Eso es un tema individual. Eso lo podemos ver como de pronto entre nosotros mismos. A ver, ¿cuánto nos hemos ido arriba del peso habitual? Porque estábamos acostumbrados a tener un gasto calórico y después hemos pasado de tener ese gasto calórico a hoy prácticamente no tener nada. ¿Cuánto me pasa cuando veo chicos que antes se levantaban a las 6 de la mañana y media, 7 de la mañana, iban al colegio, aunque más no sea tenían la tarea escolar, después tienen entrenamiento, después llegan a casa y hacen la tarea? Ya eso solo implica un gasto calórico. Hoy tenemos mucho teléfono celular, mucha computadora, mucha Play, y obviamente ese gasto calórico que teníamos antes se ha visto reducido significativamente y seguramente no se ha visto reducido de la misma manera de ingesta. Entonces vas a encontrar de todo tipo. Es como, para ponerte un ejemplo burdo pero que sirve, es el jugador que de pronto llega a diciembre, como teníamos antes el calendario, tiene las vacaciones y cuando te llega el primer día a iniciar la pretemporada, uno te llega con el peso correcto, otro te llega con un peso inferior porque ha perdido masa muscular por el desuso y otro te llega con unos kilitos de más porque no ha hecho el trabajo que le planteó el preparador físico. Así que eso depende mucho de la responsabilidad individual de cada uno de los jugadores, de haberse cuidado con una dieta y de haber hecho las actividades físicas que le ha planteado el entrenador para realizar en esta etapa de cuarentena. Y también depende de las posibilidades que él tenga en su domicilio, porque si vos estás viviendo en un departamento en donde no tenés demasiadas chances de salir porque está prohibido, no tenés elementos de musculación porque no tenés espacio físico, no tenés una cinta deslizante, no tenés una bicicleta, a veces se hace muy difícil poder llevar a cabo el planteo que ha hecho el preparador físico como para que vos, cuando retomes tu actividad física, estés medianamente en una cierta forma. Doctor, ya por último, y lo saco un poquitito de este tema, usted como médico también fue médico, valga la redundancia, de 14 campeones del mundo del boxeo, ¿no? Sí, en realidad es un poco más, si bien hace 24 que estoy en Almirante Brown, el fuerte ha sido el tema del boxeo, porque en esos últimos 14 hay figuras importantes como fue mi primer boxeador, Locomotora Castro, el Chino Maidana, Marcelo Domínguez, Jesús Cuellar, la Hiena Barrios. O sea, de los últimos 14 lo atendí también a Narváez. Así que, bueno, también desde ese punto de vista, ahora con Marcos, que ha lanzado su promotora y está, digamos, por decirlo de alguna manera, seleccionando chicos que tengan un potencial como para incorporarse dentro de las filas de su promotora y ver si tienen posibilidad de salir a pelear al exterior. Doctor, bueno, ya sé, cuando lance mi carrera como boxeador, lo voy a buscar a usted. Usted la cábala para ser campeón, parece. Vamos a ver, eso todo depende de las condiciones. Nunca uno tiene que dejar de querer cumplir su sueño, así que bienvenido. Doctor, la verdad que un placer que nos haya brindado estos minutos de su extensa, seguramente, agenda profesional que tiene. Un placer, y desde ya obviamente quedan abiertas los micrófonos de Radio Centro y el agradecimiento para usted por estos minutos y quizás ponernos al día acerca de este protocolo que se ha hablado tanto hasta el día de hoy y quizás ahora a través de esta comunicación telefónica se ponen los paños fríos y se está hablando que realmente se está primero llevando o tratando este protocolo con grandes profesionales que entienden de la materia para que a futuro pueda volver el tan ansiado fútbol en nuestra querida Argentina. Muchísimas gracias, al contrario, el agradecido soy yo, y déjame que te robo 2 minutitos más. Adelante. Porque se me vino a la mente también el hecho de que obviamente todas las provincias de nuestro querido país no tienen el mismo grado de contagio, por lo tanto yo creo que desde lo personal hay que ser un poco más flexible en ese aspecto, justamente porque no es lo mismo aquella provincia que tiene 4 o 5 contagios de nosotros que por ahí tenemos una cantidad significativa, así que eso también va a ser tenido en cuenta dentro del protocolo. Sobre todo también habrá que armar algo más específico para las divisiones menores, para las divisiones infantiles,
que hay que también tenerlas en cuenta de la misma manera que el fútbol femenino. Bueno, en Catamarca, por suerte, seguimos sin ningún caso de coronavirus. Por eso lo dije, justamente porque bueno, en ese caso yo imagino que tenemos que tener una conducta totalmente diferente, por suerte para ustedes. Muchas gracias, doctor, y buenas noches. Al contrario, un abrazo grande y a disposición. Muchas gracias. El doctor Walter Quinteros, médico deportólogo de Almirante Brown y además de los árbitros. Muchas gracias, DJ Xero, por estos minutos para extendernos más acerca de esta nota. Nos vamos despidiendo de Dios mediante esta mañana. Mañana hablamos con uno de los técnicos de Newell's y además con el presidente de Social Rojas, que hoy, felices 87, está cumpliendo hoy el elenco de Santa Rosa. Chao. Contigo exagero, eres más que bonita. Haría lo que